Bueno, ahora configuremos un poco la cabeza para pensarla con Piaget. ¿Recuerdan? Bien, habíamos quedado en el periodo sensorio-motor, inteligencia práctica. Como última adquisición del periodo sensorio-motor, teníamos el momento del objeto permanente. ¿Qué era el objeto permanente? Tenía que ver con la significación, la representación mental de un objeto a pesar de que este objeto esté ausente. ¿Sí? Es decir, el niño empieza a reconocer de que puedo no tener el paquete de galletitas, pero sí recordar cuál era el paquete de galletitas y dónde estaba e irlo a buscar. Piensen que aún no es que el niño razona dónde está, hace por una cuestión de repetición. Si uno se lo cambia de estante, lo va a buscar gráficamente con la imagen que tenía, pero le va a costar, va a ir primero al lugar donde estaba. Este proceso, por eso yo siempre les digo que en los periodos que establece Piaget, fíjense que los límites, o sea, los puntos finales, se empiezan a ensimismar con el otro estadio, lo mismo que yo les decía más o menos con Freud. Digo, a ver, el final del periodo sensorio-motor da comienzo al inicio de lo que es el periodo preoperatorio, y no es lo mismo un niño del inicio de un periodo preoperatorio que del final de un periodo preoperatorio. Digo, ¿qué quiero decir con esto? No es lo mismo un chico que tiene 2 años que un niño que tiene 5. No tiene los mismos logros. ¿Qué caracteriza este periodo? Vamos a ver que caracterizan ciertas cosas. Lo que no quiere decir es que a lo largo de este periodo este niño vaya adquiriendo cosas nuevas, ¿sí? Entonces se aproxime más a las características de un niño del periodo operatorio. El periodo operatorio se inicia más o menos entre los 5 años y medio, 6 años, piensen que más o menos coincide con la primaria, y llega más o menos hasta los 11 años, que luego va a venir el periodo formal, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver que caracteriza el periodo preoperatorio y el periodo operatorio es lo que se llama un pensamiento concreto. A ver, profe, ¿usted lo que me quiere decir que un nene de 11 años tiene un pensamiento concreto? No. Lo que estoy queriendo decir es que un niño de un periodo preoperatorio y la mitad más o menos de un periodo operatorio tiene lo que se llama un pensamiento concreto. ¿Qué quiere decir? Que conoce a partir de sus experiencias concretas, reales, ¿sí? Entonces, los conocimientos abstractos, formales, como por ejemplo una lógica matemática o una resolución de un problema matemático más complejo que tenga muchas variables o que tenga cosas que no las pueda pensar en lo concreto de su mente, le van a ser muy difíciles. Por ejemplo, ayer miraba un programa de los de Paca Paca, creo que era para 4º grado, y explicaban los distintos sistemas de luz que hay. ¿Vieron? Luz artificial, luz natural. ¿Cómo lo explicaban? Con los dibujos, con lo gráfico, con la posibilidad de que ese niño pueda representarse mentalmente la imagen de lo que se quiere transmitir. ¿Por qué un niño, si escucha una clase universitaria que hable del mismo concepto, puede no entenderla? Porque manejan un montón de conceptos abstractos donde no se vuelve a explicar ese concepto concreto, ¿me entienden? ¿Qué nos puede pasar? Que tenemos muchos adultos que quedaron detenidos en este periodo. Ya sea porque hayan tenido un mal recorrido por la escuela, porque no hayan adquirido una educación secundaria, porque su pensamiento y la estructura familiar que acompaña tiene este pensamiento más concreto, más rudimentario. Entonces uno les hace unas explicaciones muy complejas o a veces lo que tiene que ver con el manejo de programaciones. ¿Vieron? El manejo de la computadora más de una vez tiene que ver con un pensamiento muy abstracto, de cosas que no vemos y que sin embargo si entendemos la lógica sabemos cómo resolverlo. Y sin embargo necesitan de un pensamiento concreto. Uno, cuando adquiere un conocimiento nuevo de algo que no es de tu ámbito, más de una vez necesitamos el basamento concreto para luego poder entender qué es lo que es más difícil. ¿Vieron cuando me dice, haceme un grafiquito? Porque así no lo entiendo. No sé si alguno tuvo la experiencia o le pasó de que alguna vez vino el albañil, el plomero, el que venga en casa, alguien que maneja cierto lenguaje y cierta manera de manejarse y de que otro lo comprenda, lo entienda, y te empieza a hablar
de diagonales, de cosas, de medidas, y uno le dice, bueno, pará, grafícamelo, así lo entiendo. Digo, parece que uno necesita volver a lo concreto para después poder abstraerlo y construir el concepto abstracto. ¿Se entiende? Todo este pensamiento y este proceso de pensamiento concreto se dan en estos dos periodos. No así en el periodo sensoriomotor. En el periodo sensoriomotor, acordémonos que tenía más que ver con lógicas de movimiento. Había un disfrute muy grande en el movimiento. Si hablamos de juego la vez pasada, hablamos del disfrute en la experimentación del propio cuerpo. En la vez pasada, el video anterior, hace un par de minutitos atrás. En el caso de los periodos preoperatorios y los periodos operatorios, empieza a desarrollarse otro tipo de inteligencia, una inteligencia más lógica, pero aún en basamentos concretos. ¿Sí? El niño puede construir relatos, puede construir imaginaciones y articulaciones entre diferentes conceptos hacia el final del periodo operatorio, pero esto requiere de cierta experimentación empírica. ¿Vieron cuando ustedes ponían que yo les decía, ojo cuando ponen citas textuales que hay conceptos que no manejan y ustedes hablan del empirismo, que nosotros igual lo vimos el año pasado, pero el empirismo tenía que ver con esto, con la comprobación concreta desde lo sensorial, ¿sí? La experimentación concreta desde lo sensorial. ¿Por qué es preoperatorio y no operatorio? Porque lo que empiezan a surgir en el periodo operatorio son lo que se llaman preconceptos. No es la idea de concepto. Concepto encierra una categoría general con ciertas pautas que compartimos a nivel social. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, si yo les digo la palabra casa, cada uno se representará su estilo, su estructura de casa, lo que a ustedes les parezca, pero más o menos estamos todos de acuerdo que tiene que haber un lugar que es habitado por alguien, que tiene una puerta, que tiene ventanas, y que algunos la dibujaremos con techo de dos aguas, aunque no tenemos, y otros lo dibujarán con una terraza porque tienen terraza. Otros lo dibujarán con un balcón porque viven en un departamento. Digo, pero todos tenemos cierta lógica de que cuando hablamos de casa hablamos de lo mismo. El tema es que los niños pequeños comienzan a aprender a partir de sus propias experiencias. Nosotros habíamos hablado que había una lógica, una causalidad mágico-fenomenológica, ¿se acuerdan? Esta causalidad, si bien comienza a desaparecer hacia el final del periodo sensoriomotor, porque empieza a aparecer una lógica más causal, de enlace de un concepto con otro, aún la perspectiva y la mirada del niño se denomina Piaget que se llama egocentrista. ¿Qué quiere decir? Que el niño construye su modo de aprender del mundo y de construir el objeto de conocimiento solo desde su punto de vista. ¿Sí? Para que se den una idea. Yo suelo ponerle nombres a los juguetes de Galú, de mi hijo. Entonces, justo tenía un perro que yo le puse Pedrito. Él tiene un perro real, que se llama Paco, y llegó otro juguete y no sé qué nombre le pusimos. Pupi creo que le puse, una cosa así. Él sabe traerme, si yo le digo, cada uno de esos perritos, que para él son Pedrito, Pupi y Paco. No me lo trae a Paco, pero sí me lo señala a buscar. Digo, puede identificarlos con un nombre, pero es un nombre que es singular para él. Otro nene tendrá otros nombres, ¿sí? O en la familia no le pondrán nombres y será el perrito, tráeme el perrito. Si yo le digo tráeme el perrito, acá él no identifica cuál es. Identifica un perrito, sí, identifica un perrito chiquitito, que nosotros lo nombramos con el perrito para poder imitar los sonidos. Pero la realidad es que no identifica que todos esos están dentro de la categoría de perro. ¿Me entienden? Digo, él va construyendo conceptos desde lo que él percibe. Aún no los puede generalizar. Estamos en un periodo sensoriomotor. Él tiene 1 año y 2 meses. Cuando vaya creciendo, la lógica es que él va a empezar a construir categorías. Pero categorías desde su perspectiva. ¿Sí? Y ahí está muy bueno preguntarle a los niños los razonamientos que tienen porque son geniales, son únicos. A ver, ¿qué puede pasar que te digan? Que es perrito si tiene una familia o si es chiquito, porque ellos conocen que todos los perritos son chiquitos. Los perritos grandes son perrotes, porque están construyendo categorías, están construyendo sus propias seriaciones. Entonces sus categorías son singulares y son propias.
¿sí? Y como están armando y recién están construyendo una separación, una clasificación del mundo para generar conceptos más amplios, los arman desde su perspectiva y desde su mirada. Y desde lo que tuvieron experiencia. ¿Sí? ¿Qué nos pasa a veces? Que nosotros trabajamos con conceptos o con palabras, como docentes nos pasa, que no manejan todos, porque pertenecen a otros campos, a otros ámbitos. Bueno, esos otros ámbitos, por ejemplo, los chicos no tuvieron, no sé, acceso a, no sé qué decirles, por ejemplo, no sé, imagínense que no tienen acceso a una estufa, por ejemplo. Y sí saben lo que es un calefactor, o por ejemplo en la población en la que yo vivo, los chicos más chiquitos a veces no conocen lo que es una estufa a tiro balanceado, lo que uno conoce como una estufa común, con mayores pautas de seguridad. A veces lo que conocen es el brasero, que es muy peligroso. Pero bueno, es lo que ellos conocen como lo que te da calor. ¿Vieron? Que lo definen de esa manera los chicos más chiquitos. Digo, las cosas las definen por los usos. ¿Sí? El que sirve para, el que es para. Cuesta ponerle nombre, ¿por qué? Porque están aún construyendo las categorías de las palabras. ¿Sí? Fíjense que esto va en sintonía con lo que Piaget desarrolla como la función semiótica. ¿Qué es la semiología? Es la ciencia que se encarga de estudiar los signos. ¿Sí? Bien. Ahora, en el caso de la semiótica, lo que desarrolla tiene que ver con cómo se adquieren los signos. Y nos va a decir que lo primero que un niño adquiere es lo que se llama los símbolos. ¿Qué son símbolos? Es algo que le es singular. Son categorías que arma el niño de una manera singular para luego poder ir transformando en la concreción de signos que son arbitrarios y que son socialmente compartidos. Digo, fíjense cómo pasa una mirada de una óptica singular a una óptica general. Lo que van a decir Piaget, que es lo que caracteriza este periodo preoperatorio, como tipo de razonamiento, vamos a ver que en cada periodo hay un tipo de razonamiento particular, es lo que él va a llamar el pensamiento transductivo. Y va a decir que uno construye categorías a partir de analogías por inmediatez que construye el niño. Muchas palabras difíciles. Lo que él quiere decir es que las categorías que el niño construye tienen que ver con lo que él tiene como experiencia. Por ejemplo, él va a decir que todos los autos son de un papá, porque su papá tiene un auto, por ejemplo. O todos los cochecitos son de un nene, porque él tiene su cochecito. Entonces, si es una nena, no se llama cochecito. Digo, son lógicas que son muy singulares, son muy particulares y que por lo general están interpretadas en el lenguaje de los adultos. Uno va construyendo y le va diciendo, no, papi, ¿sabes qué? Hay mamás que tienen autos también y hay chicos que tienen autos también. O son de una familia o son del remisero, o el remisero no tiene hijos, digo, alguna cuestión de poderle ir construyendo categorías más amplias. Pero los niños comienzan aprendiendo en categorías que les son particulares y que les son propias. ¿Sí? Vieron que dicen, no sé, cuando ven los mismos juguetes que tienen ellos en otros espacios, son los de ellos. No hay posibilidad de pensar de que son de otro, de que son el mismo pero que el de ellos se quedó en casa. ¿Sí? Entonces es el mío, no es el tuyo. El tuyo está en casa. Es parecido, es igual, pero el tuyo se quedó en casa. Entonces son el modo en el que ir ordenando y construyendo seriaciones en este mundo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo es el pensamiento? El pensamiento de un niño es a través de imágenes. Por eso, cuando uno trabaja con la idea de pictogramas, lo que se trabaja es pensándolo desde este periodo. Es que el niño, si bien no tiene su desorden mental o su desorden neurológico, produjo un efecto que desordena el modo en el que puede controlar su rutina y organizarse, y las palabras aún tienen dificultad para apropiárselas y para considerar que es un mecanismo de comunicación, el trabajo a través de los pictogramas o de las imágenes o los dibujitos, los pictogramas son, para el que no está en el ámbito, pueden no conocerlos, son imágenes que representan acciones.
Por ejemplo, si tenemos que comer, hay un chico comiendo. Si tenemos que ir al baño, hay un chico yendo al baño. Si hay que apretar el botón del baño después de ir al baño, va a haber un dibujo del botón del baño. ¿Para qué se dan estos dibujos? Para organizar rutinas y para que a través de estas imágenes, que son categorías generales o son signos, símbolos, el niño pueda entender qué es lo que hay que ir haciendo. ¿Sí? Pero si un niño se tiene que manejar a través de imágenes, estamos pensando en que un niño aún se maneja en un periodo preoperatorio. Difícilmente esté en un lugar operatorio que trabaja ya con conceptos, ¿sí? Es decir, con representaciones generales. La representación general en este caso viene a través del dibujo, no de la imagen, no de la palabra, perdón, a través de la imagen. Precisamente ese era mi equívoco. Pero el niño está empezando a experimentar que a través de la palabra puede establecer acciones, puede expresar acciones y deseos a los otros y puede producir un intercambio con los otros, con lo cual es como muy favorecedor esto que está haciendo el niño, porque está experimentando el vínculo con los otros a partir del lenguaje. Ahora, esta función semiótica o esta función simbólica a la que llama Piaget, que es lo mismo decir semiótica o simbólica, ¿se da de un día para el otro? No. Se empieza a adquirir hacia finales del periodo sensorimotor. Y se necesitan, para que uno pueda identificar si esta función semiótica se está gestando y se está dando lugar, uno tiene que pensar que aunque sea, se tienen que desarrollar 5 cuestiones fundamentales. Una es la imitación diferida, es decir, que un niño pueda imitar una acción basada en el tiempo. Digo, a ver, yo le enseño que esto es chau o esto es hola, como ustedes digan. Entonces le digo, bueno, vamos a saludar. Y el niño pueda saludar. ¿Qué uno va a observar con los niños? Va a observar de que uno se lo enseña, y cuando son en periodo sensorimotor, y al ratito empiezan a saludar. Porque están practicándolo. Tiene que ver con que esa imitación diferida empieza a funcionar. Empieza a producirse un proceso de simbolización, porque para que ese niño retenga que saludar tiene que ver con ejercer un movimiento, o decir chao, o aplaudir. Miren que uno empieza y los ve que aplauden los nenes en el periodo sensoriomotor entre los 9 y 10 meses, empiezan a aplaudir todo el tiempo. Eso no tiene que ver con imitación diferida, porque si bien se está funcionando, aún no lo pueden ejecutar en el momento en el que uno les dice aplaudir. Capaz que ven a otro aplaudiendo y aplauden. O alguien dijo aplausos y él asoció que debía hacerlo. Eso ya es cuando ya el proceso de simbolización ya está más constituido, porque está en relación el aplauso a el signo que se emitió de aplaudan, ¿sí? O ver a otro aplaudir. Ahí ya empieza a funcionar este signo. Antes no. Otra de las cuestiones tiene que ver con que un niño pueda dibujar. El dibujo es la pauta de que el niño pueda hacer una representación gráfica, pueda empezar a dejar marcas sobre el papel que impliquen despegarse de la cuestión inmediata, ¿sí? Donde lo que empieza a aparecer es la cuestión representacional. Un dibujo va a representar un objeto ausente. Por ejemplo, fueron al jardín y fueron a ver una obra de teatro y vuelven de ver una obra de teatro y la señora les dice: dibujen el personaje principal de la obra de teatro. Y los niños van a poder dibujar lo que se imaginaron, lo que construyeron y lo que se recuerda. ¿Sí? Alguien me preguntaba cuándo empezaba a funcionar la memoria. Cuando un niño puede retener a través de representaciones. Lo previo es una cuestión sensorial que queda como registro, sí, la memoria a largo plazo que queda como registro, pero la realidad es que la memoria es cuando el niño puede empezar a simbolizar. Antes no. La memoria de un niño pequeño es lábil en tanto que dura poco tiempo a veces. Digo, se acuerdan dónde están las galletitas, se acuerdan dónde están las galletitas, hasta que un día uno les cambió el lugar o no les dio más esa galletita y se empezaron a acordar de dónde está el yogur y van a dónde está el yogur, qué sé yo. Pero olvidaron el otro. Sí, esto puede pasar porque tiene que ver con algo más mecánico en este caso y no con algo más representacional. El dibujo tiene diferentes etapas, diferentes momentos. Hay momentos donde los niños tienen el famoso mamarracho, que son las primeras marcas. Lo importante es que el niño pueda dejar una marca en ese papel, donde pueda representar algo ese papel y donde también a su vez construye manos, ¿no? Porque es el modo de empezar a desplegar esa mano en un trazo un poco más medido y fino que en el de arrojar objetos.
donde habíamos quedado, que era en el dibujo. Habíamos dicho del dibujo esta capacidad de poder representar respecto de algo que está ausente y la posibilidad de dejar marcas en un papel. Yo les decía que el dibujo es algo fundamental en la estructuración psíquica también, porque nos da cuenta de la posibilidad de también del despliegue de la inmediatez. Digo, todas estas cosas que vamos a ir viendo que forman parte de la función semiótica, que son parte de este proceso preoperatorio, pero se inicia en el periodo sensoriomotor, lo que va a dar lugar es salir de la inmediatez. Digo, lo que busca la inteligencia tiene que ver con la resolución de situaciones, digo, es la adaptación al medio, es la resolución de situaciones, pero piénsenla en relación a la capacidad del sujeto de poder utilizar todos los recursos que tiene. Si estos recursos están representados, o sea, están como imágenes mentales, se van a poder utilizar de un modo diferente y con muchos más alcances que si es en la inmediatez que implica lo que uno puede ver en el periodo sensoriomotor. Digo, en el periodo sensoriomotor el niño opera con aquello que está presente, aquello que está ausente es aquello que no se puede evocar. Volviendo al dibujo, uno de los autores que cita Piaget para hablar del dibujo es Luquet. Luquet lo que hace en realidad es poder definir cómo el dibujo nos da cuenta de los procesamientos cognitivos de esos niños y genera una cuestión de categorías. No me interesa que sepan esas categorías, sino que puedan identificar que cada una de esas categorías habla respecto del niño. La primera categoría, que incluso ni yo las recuerdo exactamente, sí la lógica que implica. La primera categoría, que es la que tiene que ver con el garabato, que yo les decía también en psicoanálisis le llamamos como este magma, como esta cuestión, digamos, volcánica de explosión. Digo, los niños cuando empiezan a dejar marcas sobre el papel hacen rayones, hacen círculos, van, vienen, digo, manchones, apoyan témperas de distintos colores. Digo, la idea tiene que ver más con experimentar la sensación y las marcas que el hecho mismo de dibujar una figura concreta. Eso Luquet lo va a llamar el realismo fortuito. La realidad es que tiene que ver con esto espontáneo, con esto abstracto, que nada tiene una simbolización en sí misma, sino que es más un mecanismo de descarga y de experimentación con estos nuevos elementos que se encuentran, que dejan marcas, dejan marcas en tanto que la lapicera o el lápiz quedan como marcas que no se van borrando, que el niño puede sobreescribir sobre esas marcas y resignificar, digamos, su acción en estas marcas que va dejando. Como esta imagen mental, lo que nos plantea Piaget siempre es que esta imagen mental se va acomodando, digo, esta imagen mental que el niño puede irse representando, lo que pasamos es a un nuevo momento que se llama el realismo frustrado o monigote. Es el momento donde el niño hace cuerpos alargados, sin figuras corporales, digamos, por lo general son como tubos, a veces diferenciada la cabeza y a veces esa cabeza está como a una distancia extremada del cuerpo y tiene que ver con esta construcción del cuerpo que el niño empieza a armar y a delimitar cuerpos, digo, a enmarcar espacios y cuerpos. Aún están con detalles como muy pormenorizados y lo que sucede es que se yuxtaponen, se superponen diferentes cosas que el niño quiere publicar dentro de ese dibujo. No hay, si ustedes ven, no hay perspectiva, no hay cercanos ni lejanos, sino que es todo en ese mismo dibujo. Hay distintas escenas que incluso se yuxtaponen y necesitamos la explicación de ese niño. ¿Qué puede pasar con ese dibujo? Por lo general tiene la categoría de tiene una categoría de símbolo. Es decir, simboliza para ese niño en ese momento y puede ir cambiando de sentido en relación a lo que el relato de ese niño puede ir desarrollando. Esto se ve por lo general cuando empiezan a dibujar a los 3-4 años, que en un momento es una cosa y después cambian el relato porque significa otra cosa lo que dibujaron para ellos. Esto tiene que ver con que no hay tanta estabilidad mental aún de la imagen mental. Esto nos habla de que este niño aún lo que va representando puede ir variando respecto de lo que en ese momento piensa, no de lo que significó. Esto nos habla respecto a lo que yo les decía, que en el periodo preoperatorio lo que funciona es un símbolo individual. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con un símbolo individual? Que no es un signo socialmente compartido. La casa puede ser una casa, un cuadrado puede ser un cuadrado que dibuja un niño, puede ser en un momento una casa, otro momento una escalera y otro momento un regalo. Para ese niño, en un mismo día, por ejemplo.
dependiendo de lo que en ese momento es lo que está pensando. No hay tanta estabilidad en los pensamientos, ¿sí? Y eso tiene que ver en lo que estábamos hablando nosotros cuando hablamos del psicoanálisis, de esta inestabilidad también en el yo. Digo, estamos hablando de que aún el yo se está constituyendo. Si uno lo quisiera equiparar en tiempos, el periodo preoperatorio sería bastante cercano a lo que es la fase anal, el inicio del periodo preoperatorio. El final del periodo preoperatorio está más ligado a lo que es la fase fálica. Como para que ustedes vayan en consideración entre lo que es un desarrollo cognitivo y el desarrollo psicoemocional de un niño. Para que lo tengan en cuenta, no son dos niños distintos. Digo, siempre insisto en lo mismo. No son dos niños distintos. Es el mismo niño que le suceden procesos y que para poder entenderlos los separamos. Volvamos a Luckett. Luckett nos decía, un realismo fortuito, un realismo frustrado, un realismo intelectual que coincidiría con un periodo preoperatorio, que tendría que ver con la dificultad de precisar un enfoque o una perspectiva. Entonces vamos a ver esos dibujos parecidos a los de Picasso, vieron que vemos con el cubismo, con este hecho que un dibujo no tiene una perspectiva. Digo, a veces uno no lo logra entender como adulto, pero sí uno puede ver que hay categorías ya más generalizadas, hay conceptos que se intentan transmitir y tienen mayor estabilidad los significados de los objetos que intentan transmitir. Eso nos habla de una imagen mental más socialmente compartida. ¿A qué me refiero con una imagen mental? A una representación, a un signo, a un modo de representar la realidad, ¿sí? A ver, que el modo de representar la realidad nos habla de categorías generales. Digo, un auto lo podemos graficar de distintas maneras, pero todos, si más o menos lo graficamos con 4 ruedas o 2 ruedas, una ventana, una luz, podemos entender que se trata de un auto. Por lo general, un dibujo de un niño más pequeño necesitamos que ellos nos digan de qué se trata. De un niño ya en un periodo operatorio es más concreto lo que él está dibujando y es más fácil identificarlo porque se guían por signos más socialmente compartidos, más allá de las características singulares que cada niño les ponga a sus dibujos. Y un periodo de realismo visual es el periodo que acompañaría lo que es el proceso formal y que tiene que ver con un dibujo donde ya la forma de los objetos es la forma concreta y compartida socialmente, donde hay una perspectiva de espacios, digo, hay una dimensión más concreta del espacio. A veces hay transformaciones en tiempos y donde el niño puede precisar en el relato divisiones dentro de la hoja. Digo, eso nos habla de una mayor estabilidad cognitiva, ¿sí? De un modo más concreto de transmitir un pensamiento. ¿Por qué les digo todo esto? Porque esto nos sirve para, a veces cuando vemos un dibujo, digo, ¿cómo está graficando este niño? Me ha pasado de que a veces la hoja resulta como bastante avasallante para un niño en blanco. Y un juego que propone Winnicott y que me parece piola a mí para las primeras entrevistas, que se llama el juego del garabato. En realidad se trata de que ambos, cada uno agarren un lápiz de colores, el que quieran, y comienza a hacer una línea. El otro tiene que continuar esa línea haciendo la línea que quiera. Cuando la hoja se llena entre las líneas de uno y la línea del otro, acordamos ver qué figuras vemos, qué figuras se arman. Y luego podemos trazar un cuento, podemos armar otro dibujo, pero la idea es poder flexibilizar y ver el encuentro del sujeto con el papel y cómo puede el otro dar lugar al desarrollo de su imaginación, al desarrollo de su fantasía. El dibujo tiene mucho que ver con la posibilidad de imaginarse una escena cuando dibuja. Nos pasa como adultos que yo el año pasado creo que les había hecho dibujar para trabajar la Gestalt, y a veces lo que uno plasma en la hoja no es lo que uno tenía representado en la imagen, pero sí lo intenta transmitir. En los niños dibujan a veces sin prejuicio. Cuando hay prejuicios hay que pensar qué es lo que está pasando, qué es lo que se juega en la mirada del otro que mira. Recuerdo una pacientita con ciertas cuestiones, de mucha labilidad en las figuras de apego de esta nena, y lo que permanentemente hacía al dibujar cada parte de lo que iba dibujando, que por lo general tenían que ver con una niña con un gato, era su mascota, ¿está bien? ¿Te gusta? ¿Qué te parece? Era una niña pequeña, tendría 7 años, y todo el tiempo era levantar la mirada y confirmar con la mirada que yo la estaba mirando, que yo estaba prestándole atención.
comenzamos a jugar un juego donde ella dibujaba y yo también, para que esta mirada no fuera tan pesada, digo, esta mirada del otro certificando todo el tiempo que estaba ahí para confirmar que lo que ella estaba haciendo estaba bien. Más de una vez le pregunté, ¿por qué tenía que estar bien? ¿Por qué tiene que estar mal? ¿Es tu dibujo? ¿Quién soy yo para juzgarlo? Digo, no estamos en una competencia de dibujo. Era relajar un poco ahí. Vamos a ver que esto es propio del periodo de latencia también, que es el periodo que viene después. El juzgarse, el sentirse observado, las inhibiciones, son bastante propias de ese periodo. Pero cuando esto se anticipa y aparece antes, hay que ver qué es lo que está sucediendo. Recuerdo con la fono que trabajábamos antes, trabajamos sobre un caso y el nene si uno le daba una hoja grande, él se sentía invadido por la hoja y necesitaba espacios chicos para dibujar. Era un dibujo muy detallado para un niño de 5 años. Digo, le gustaba jugar a las carreras y hacía por lo general, vieron las ruedas, las gomas de las carreras para demostrarte que era una carrera y era un dibujo muy detallado. Esto hablaba un niño con una estructura bastante rígida en muchas cosas que había que trabajar un montón. Su dificultad en el lenguaje tenía que ver con su dificultad para comunicar sus emociones, para comunicarse, para poder expresar sus enojos. Y él lo que le sucedía, volviendo a la parte, al capítulo anterior, digamos, a la clase anterior, era que no podía contener ni retener esfínteres. Él se hacía caca y pis en el jardín encima y en la casa también. Era un niño que había logrado contener esfínteres y frente a una situación bastante traumática familiar, dejó de hacerlo. Y entonces él se daba cuenta, pero avisaba cuando ya se había hecho. Y lo que empezamos a trabajar fue su fortaleza a nivel del yo, su confianza en el yo, porque era un niño que hablaba muy bajito. Su mamá tenía muchas dificultades para confiar en sí misma, entonces hubo que trabajar mucho con la mamá y con el papá también, porque era una problemática familiar lo que había ocasionado esta situación traumática para este nene. Pero digo, para volver al dibujo, la imagen mental de este niño tenía un desarrollo cognitivo muy bueno para su alcance, el alcance que él tenía para su edad, pero estaba muy inhibida su socialización, entonces en el jardín le costaba jugar. Ahí voy con otras de las cosas que nos dan la pauta de que hay un desarrollo de la función simbólica. Una de las pautas es el juego simbólico. El juego simbólico se enlaza con lo que habíamos visto antes, que era la imitación diferida. Es decir, los niños empiezan a poder jugar sin la necesidad de un modelo. Juegan a ser cocineros con la manera en la que vieron que cocinaban otros. Juegan en la manera de ser bomberos, a la manera que vieron cómo juegan a otros. Juegan a la manera de ser el colectivo, de millones de cosas, de ser pintores, de ser maestros, de ser, no sé, los chicos juegan, de ser futbolistas en muchos otros casos. Digo, juegan viendo a los otros, imitando diferidamente. ¿Qué quiere decir diferidamente? Yo no necesito el modelo y puedo jugar. El juego simbólico, lo que tiene la característica y que lo aleja a lo diferido, a la imitación diferida, es que no es una mera repetición. Acá lo que aparece es el niño interpretando un personaje dentro de este juego que puede ingresar a la fantasía y salir de la fantasía. Esto tiene que ver también con una confianza yoica que se ha construido en este niño. Un niño del periodo sensorio-motor, del yo real, del yo placer purificado, llámenlo como quieran, de la fase oral, de un periodo previo, un periodo operativo, preoperatorio, no logra hacer un juego simbólico. ¿Por qué no logra? Porque aún no hay una firmeza en el yo que pueda entrar al juego y salir del juego. ¿Qué hace que yo pueda jugar a ser, no sé, un equilibrista y luego dejar de serlo? ¿Sí? Eso hace que yo disponga de un yo que pueda jugar a ser, pero no soy. ¿Sí? Yo no soy un equilibrista, yo no soy un bombero, juego a ser. ¿Qué nos va a pasar en la psicosis? Que este jugar a ser no se constituye. El sujeto se cree que es Batman, el sujeto se cree que es un luchador, el sujeto se cree que es un abogado, el sujeto se cree que es, hay algo del orden de lo que yo les decía como falso self. ¿Se acuerdan que ustedes me preguntaban qué era falso self? Bueno, esta predominancia del falso self hace que este sujeto se construya un personaje
Y es ese personaje. Lo van a observar más de una vez, yo les decía, mirando a los youtubers, más de un youtuber es el personaje. Y cuando ese personaje se siente atacado, ese personaje se desarma. Si creo que el año pasado algunos de ustedes habían trabajado con Black Mirror, si observan el capítulo de Black Mirror, creo que es el 2 de la primera o la segunda temporada, que es una mujer que necesita conseguir muchos likes para aumentar su categoría en las redes sociales. La realidad es que el personaje declina porque su personaje que tenía que construir para adquirir esos likes se lo termina comiendo como a su propio yo. Se termina autodestruyendo su propio yo. Deja de ser quien era. Me parece que es interesante para pensar cuando la predominancia del falso self construye esta imagen de como si. Digo, cuando ustedes ven a alguien muy sobreactuado o alguien que está todo el tiempo, bueno, tratando de encantar, es peligroso porque puede ser un perverso, pero en el lugar de tratar todo el tiempo de ser un personaje que no es, esto genera un esfuerzo psíquico muy grande, pero a su vez nos habla de una carencia yoica. Volviendo a Piaget, yo les decía,